Mis amados, hoy la enseñanza lleva por título: salieron todos, entraron dos. ¿Cómo se llama la enseñanza? Salieron todos, pero ¿cuántos entraron? Dos. Solamente entraron dos. Sí, y vamos a hablar, oiga bien, ¿por qué razón Josué y Caleb salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida? De los más de 2 millones de personas que salieron de Egipto en el Éxodo, de esos más de 2 millones solamente entraron dos, Josué y Caleb. El resto tuvo que nacer en el desierto. La nueva generación entró con Josué y con Caleb. Entonces vamos a mirar primeramente lo que nos dice Números 14:30. Números 14:30 dice así: vosotros a la verdad, hablándole a todo el pueblo. Sí, porque esto fue algo tremendo. O sea, el pueblo salía de la esclavitud de cientos y cientos de años, y fue enviado Moisés a esta gran misión, y el Señor les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Sí? Pero después de cierto tiempo, después de que ellos vieron el mar rojo abrirse, después de que ellos vieron cómo Dios usó a Moisés para liberar al pueblo, después de cierto tiempo Dios les habla en Números 14:30 y les dice: vosotros en verdad no, ustedes no van a entrar en la tierra por la cual yo alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Oiga bien, salieron todos, y los que salieron de Egipto solamente entraron dos. Una enseñanza de la palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas hoy. Pregunto: ¿cuántos han comenzado algo que nunca terminaron? Levanten la mano. Todos, ¿sí o no? Somos humanos y eso nos pasa a todos. Es una tendencia humana empezar algo y nunca terminarlo. Sí, de pronto un estudio, un curso. Dijeron: no, yo necesito estudiar esto, aquello, voy a inscribirme, inicio, y a mitad de camino lo dejo ahí. De pronto podría ser una dieta. ¿Sí o no? Nos estamos diciendo: uy, pero venga, es que la ropa ya me está quedando como apretada. Es que como que, o al contrario, necesito subir de peso y la ropa como que me la estoy colgando. Entonces voy a tratar de hacer una dieta y un plan de ejercicios. ¿Sí? Y entonces de pronto empiezan, pero lo dejan ahí, a mitad de camino. O de pronto se inicia un proyecto. Oh, voy a hacer este proyecto, ya tengo esta idea y yo sé que esto es una bendición de Dios. Lo inician, pero terminan ahí. Un negocio. Empecé, no, este es. Y luego, no, pero es que mira, pero es que la gente no copia, pero es que, no, pero es que, no sé, esto como que no. Y ¡prum!, lo dejan ahí a mitad de camino. Un propósito espiritual. No, mejor dicho, no voy a faltar a la iglesia, voy a estar con las alboradas conectado, mejor dicho, voy a hacer las escuelas. Necesito crecer espiritualmente, porque esto es lo que realmente define mi propósito de vida. Inician y de pronto, ¡puf!, lo dejaron ahí. Entonces, la realidad humana es esa. La realidad es que hay personas que comienzan, hay muchos que comienzan, pero pocos terminan. Mire usted, de todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. El resto fueron los que nacieron en el desierto. Entonces, escúchame bien. Todos los israelitas que salieron de Egipto, todos vieron las plagas con que Dios castigó al enemigo. Todos la vieron. Todos cruzaron el mar rojo. Vieron el milagro de poder cruzar en seco en medio de un mar.
Todos luego comieron del maná. Todos los días ellos comían del maná. Y todos vieron milagros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que a veces los seres humanos somos muy olvidadizos. Y eso es una característica humana muy fuerte, porque nos volvemos olvidadizos de la fidelidad de Dios, ingratos con Dios. Por esa razón solamente narra la palabra, entraron dos a heredar la tierra prometida, Josué y Caleb. Ahora, no fue porque Dios amara más a Josué y Caleb. Tampoco fue porque ellos fueran más inteligentes. No. Tampoco fue porque fueran más fuertes y vigorosos, porque me imagino que ellos eran personas que entendían la importancia de cultivar su estado físico y comer bien. Tampoco fue porque tenían algo diferente, no sé, de pronto en su gracia, sí, de pronto eran más pintas, más bien parecidas. No, tampoco. ¿Sabe por qué fue realmente? ¿Sabe por qué fue? Porque tenían algo diferente en su corazón. Ahí donde solamente Dios puede penetrar su mirada. Tenían algo diferente en su corazón. ¿Y sabe algo? Con esta introducción me acuerdo de un hombre que oraba. Y el hombre oraba muchísimo. Y el hombre oraba y decía: Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Quiero ser usado poderosamente por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Así como Josué, como Caleb, como todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Señor, quiero ser usado poderosamente. Y Dios le respondió: perfecto. ¿Qué le respondió Dios? Perfecto. Empieza por congregarte fielmente. Así le respondió el Señor. Empieza por congregarte, ¿qué? Fielmente. Sí, no cada mes, no cada 15, no cada que, sí, que tengas problemas, no cada que puedas. No, empieza. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres realmente ser un hombre, una mujer de influencia, una vida valiosa? Un hombre y una mujer que digan: esa persona cuando me habla, o sea, mejor dicho, puedo confiar en esa persona porque sé que esa persona es de Dios. Perfecto. Empieza por congregarte fielmente si quieres ser usado poderosamente. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? El Señor le dijo: no, Señor, yo necesito algo más espiritual. Necesito algo más espiritual. ¿Cómo así? Yo necesito algo más espiritual. Oiga bien, muchas veces queremos las promesas grandes de Dios sin desarrollar la fidelidad pequeña que va a sostener el cumplimiento de las promesas grandes. Vuelvo y te lo repito. Muchas veces queremos las promesas grandes de Dios sin entender que para eso debo desarrollar primeramente la fidelidad pequeña que las sostiene. Amén. El estar ahí, dice Dios, es fiel en lo poco. Si eres fiel en lo poco, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Entonces, mis amados, la historia de Josué y Caleb es una de las historias más impactantes de toda la Biblia. Resulta que más de 2 millones de personas fueron las que salieron de Egipto. Oiga bien, más de 2 millones, eso era un gentío. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto, pero solamente 2 de esa generación cruzaron el Jordán rumbo a la tierra prometida. Y esto nos enseña una verdad poderosa. No basta con salir de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa la vida sin Dios. No basta solo con salir de Egipto. No, señor. Oiga bien, hay que aprender a caminar con Dios hasta entrar en la promesa. Hay que aprender a madurar espiritualmente.
Muchos salen del pecado, sí, eso está bien. Muchos reciben a Cristo, por supuesto, es lo mejor. Muchos comienzan llenos de entusiasmo, claro que sí, pero no todos desarrollan una fe perseverante. Se quedan ahí a mitad del camino. Se quedan ahí simplemente estacionados, como vimos ahora 8 días. Entonces, aquí en el contexto de esta palabra, Israel había llegado ya acá desde Barnea. Y Dios les había mostrado la tierra prometida, porque fueron enviados 12 espías. ¿Cuántos espías fueron enviados? 12 espías a explorar desde Cades de Barnea. Los enviaron a explorar la tierra prometida. Y resulta que 10, cuando regresan, 10 de ellos regresaron llenos de argumentos, llenos de miedo, llenos de temor, llenos de amargura, porque querían apedrear a Moisés. ¿Cómo se te ocurre traernos a este lugar? Mira los gigantes que hay. Esa gente es mala, esa gente es perversa. ¿Qué le pasa a Moisés? O sea, la incredulidad produjo un miedo tal que les amargó la vida, porque la amargura viene como producto de la incredulidad. La gente amargada es gente que vive. La gente amargada es porque tiene incredulidad en su corazón. Su corazón se endurece. Dios les había mostrado la tierra prometida. Fueron enviados 2 espías. 10 regresan llenos de miedo, de amargura, de temor. 2 regresan llenos de fe. Y dice: uy, gloria a Dios, mire lo que vimos, unos gigantes, unas murallas, aleluya. Pero si Dios abrió el mar rojo, entonces vamos a ser testigos de una derrota inminente de esos gigantes, y Dios nos va a llevar rumbo al cumplimiento. Así llegaron los 2. ¿Llenos de qué? De fe. Y me imagino que Josué y Caleb vivían con una sonrisa dibujada en el rostro, producto de esa actitud de fe. Porque la incredulidad produce amargura y amarga el semblante. ¿Cómo así? Nos van a llevar allá a matarnos, olvídese. Y eso se nota en el rostro. Por eso la Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y de dónde proviene esa alegría? Bueno, sencillo. Hay una palabra que lo concluye todo, y que dice, y hay una canción que me gusta mucho que dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Amén. El gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Y eso lo entendía Josué y Caleb. Amén. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Y yo cantaré, yo gritaré, yo grita y me alegraré solo en él. Amén. ¿Quieres vivir fortalecido? Gózate en el Señor. Permitamos que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dígale que está a su lado: sonría, Cristo le ama. Y eso es suficiente, porque si está Cristo, lo tenemos todo. Entonces los 10 dijeron: no podremos. No vamos a poder. Nos trajeron acá para matarnos. Sí, esas son las intenciones de ese señor Moisés. Mire, nos trajo acá para... No vamos a poder, son demasiado grandes, olvídese. Y se amargaron la vida, se complicaron, y se pusieron a planear cómo acabar con Moisés. Los 10 dijeron eso. Josué y Caleb, ¿sabe qué dijeron? Sí podremos, porque Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su voz y decir: sí podremos,
porque Dios está. Sí podremos, porque Dios está. Sí podremos, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Esa era la actitud que tenían Josué y Caleb. Hay que atreverse a tener esa actitud de fe. Ellos vieron los mismos gigantes. Ellos vieron lo mismo. Observe algo importante. Todos vieron exactamente lo mismo. Todos. Los 2 espías, todos vieron exactamente lo mismo. ¿Sí? Los gigantes se dieron cuenta que eran reales. Gente que medía casi 3 metros. Todos vieron las murallas. ¡Fua! ¿Quién podrá tumbar estas murallas? Todos vieron que los desafíos a los que se enfrentaban eran reales. Pero la diferencia no estaba en lo que vieron. La diferencia estaba en cómo interpretaron lo que vieron. Lo interpretaron desde la fidelidad de Dios, desde lo que Dios les había dicho y desde lo que Dios les había prometido. Y yo estaré con ustedes y ustedes estarán tranquilos, porque yo voy a ser su Dios y yo me voy a encargar de que lo que les he prometido se cumpla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir así es? Entonces mire lo tremendo. Solamente, creo yo, ¿cuál es el porcentaje entre 12 y 2? Creo que el 8% más o menos, ¿sí o no? El 8% del 100, hablando de los 12, solamente 2, que es como el 8%, tenían un espíritu de fe. Y eso habla mucho de la naturaleza humana. Eso habla mucho de nuestra naturaleza humana. O sea, tenemos una tendencia más. Si vemos a los 2 espías como un solo cuerpo, entonces la tendencia humana es a ser ¿qué? Incrédulos, a pensar negativamente, a vivir amargados, porque los 10 espías vivían como amargados. ¿Cuál maná? ¿Esto para qué? Nos trajeron aquí. Se quejaban por todo. Miren, aquí estamos. Estoy cansado de este maná. ¿Se acuerdan? Y Dios, ¿qué les mandó? Codornices. Y luego se cansaban de las codornices. O sea, se quejaban por todo y no entendían que tenían que interpretar esa situación de manera diferente, porque eso hacía parte de la formación. Solamente el 8%. O sea, por naturaleza somos, o sea, por eso tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos. Dios mío, ¿por qué estoy pensando esto? Dios mío, ¿por qué estoy sintiendo esto? Padre, perdóname, esto no está bien. O sea, se supone que tengo a Cristo en mi corazón. Se supone que Dios es fiel. ¿Y yo por qué me voy a amargar la vida si tengo a Cristo en mi corazón? Entonces, la diferencia no estaba en lo que vieron. La diferencia estaba en cómo interpretaron lo que ellos estaban viviendo. Primera verdad, Josué y Caleb tenían una visión diferente. ¿Qué tenían Josué y Caleb? Una visión diferente. Y esto lo podemos ver ahí en Números 14:24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero a mi siervo Caleb, ¿qué más dice? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo esto. A mi siervo Caleb, escúcheme bien. ¿Sabe por qué era un siervo? ¿Sabe por qué Dios le decía que era un siervo? Porque simplemente Caleb entendió el principio más valioso de la vida. ¿Sabe cuál es? Heme aquí, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Para qué soy bueno?
como padre? ¿Para qué soy bueno como hombre? ¿Para qué soy bueno como mujer? ¿Para qué soy bueno como esposo? Heme aquí, quiero servirte. Y eso significa, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Produce en mí lo que tengas que producir aquí en mi corazón. Yo me comprometo a entregarte mi corazón. Por eso era un siervo, porque el siervo empieza ahí. Pero a mi siervo que me ha entregado su corazón, que confía en mí, que cree en mí, que no anda quejándose cuando yo le prometo, cuando yo le hablo, que no se complica tanto la vida, que no se amarga la vida, y por eso es siervo, por eso es buen siervo, lo voy a poner sobre mucho. Y entonces a él, por cuanto hubo en él, por cuanto él decidió tener otro espíritu diferente, porque eso es una decisión personal. Eso es una decisión personal. Eso es algo que ya lo decide cada uno. Por eso Dios lo admira y le dice, por eso Dios llama la atención del espíritu ante los demás. Mire, él tuvo otro espíritu. Él fue vigilante, él fue el vigilante de sus pensamientos y de sus emociones, y no le prestó atención a lo que le hablaban los demás. Yo le voy a meter a la tierra juntamente con su familia. Padre Santo. Dios mismo le dijo que hubo en él otro espíritu diferente. Dios no dijo, yo puse en él. No, esa actitud la desarrolló él. Ahora, aquí no está hablando de otro Espíritu Santo. Hubo en el otro espíritu, no está hablando de otro Espíritu Santo, no. Está hablando es de otra actitud, está hablando es de otra perspectiva, está hablando es de otra manera de pensar. Amén. Mientras la multitud decidió ver los obstáculos, ellos decidieron ver las oportunidades. Eso es una decisión que se toma. Mientras los 10 decidieron ver gigantes, ellos dos veían el poder de Dios derrotando a los gigantes. Sencillo, man. Práctico. Veamos el ejemplo. Dos personas que viven una misma crisis, dos personas que son atravesadas por la misma crisis. Una de ellas ve derrota. Ay, Dios mío, bendito, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué, Padre? No, todo el mundo. Una de ellas ve derrota. ¿Por qué me permitiste esto, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? Otra ve aprendizaje. Bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Padre bendito. Sí, Señor, ya entendí. No puedo volver a repetir lo mismo. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Ajá, listo. ¿Qué me dice tu palabra al respecto de lo que estoy viviendo? Claro. ¿Qué me dice tu palabra? ¿Cómo salir de esto? Ahora entiendo. Dos actitudes diferentes en la misma situación. Uno ve fracaso, otro ve la oportunidad para crecer. No, pero un momentico. Esta situación, sí, no me va a hacer sentir como un fracasado. Un momentico. Esta situación me va a llevar a Dios. No me va a alejar de Dios. Al contrario, me va a llevar a Dios. ¿Por qué? Porque necesito crecer. Porque necesito usar esta crisis para crecer. Para que crezca mi fe, para que crezca mi confianza, para que crezca mi carácter. Dos actitudes diferentes. Y la diferencia, sí, no es la circunstancia. La diferencia es la perspectiva con que yo interpreto y con que yo veo lo que me está pasando.
Entonces escuche, hay personas que han permitido que una situación difícil les robe la esperanza. Y entonces viven amargados, tristes, meditabundos, angustiados. Porque han estado mirando más el tamaño del problema que el tamaño de la grandeza de Dios. Han estado mirando más el tamaño de la situación. Dios mío, pero mire, lo grande de esta situación, no, mejor dicho, de esta no salimos. Esto está muy grande. Han estado contemplando, han estado dándole mente, han estado, mejor dicho, qué grande el problema. Y se han olvidado de contemplar más bien el tamaño de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Y hoy por hoy el Señor está diciendo: vuelve a mirar las circunstancias que vives desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de este mundo. Porque lo que parece imposible para ti ya está resuelto en mis manos. Lo que parezca imposible para ti en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en mis manos, eso ya está resuelto. Tranquilo. Entonces, primera verdad, ¿cuál es? Josué y Caleb, que tenían una visión diferente, una perspectiva de interpretar lo que sucedía de manera diferente, una visión, una forma de ver lo que estaba sucediendo, o sea, tener una cosmovisión diferente. La cosmovisión es la manera como yo interpreto el mundo que me rodea. Verdad número 2. Josué y Caleb creían más en Dios que en los gigantes. Le creían más a Dios que a los gigantes, que a los problemas. Porque uno le puede creer más a los problemas que a Dios. Números 14:9, ¿qué nos dice? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Dígalo fuerte. Porque nosotros los comeremos como a pan, como así. ¿Y por qué? Sencillo, porque su amparo se ha apartado de ellos. ¿Y qué más? Y con nosotros está ¿quién? Jehová. ¿Con nosotros quién está? ¿Quién está con nosotros? No temas, tranquilo. Es lo que les está diciendo ahí la palabra de Dios. Entonces mire, los 10 espías magnificaron los gigantes. No, está muy difícil, está lloviendo, está haciendo mucho sol. No, eso está complicado. Eso está complicado, hermano. Eso no es tan fácil. Eso no es así nomás. Eso por aquí, eso por allá. Eso, esa gente y se amargó y concluyeron: Moisés nos trajo aquí para matarnos. Y como Moisés nos quiere matar, a través de sí, Moisés fue el autor intelectual del plan, porque Moisés se aburrió de nosotros y entonces por eso nos tiró aquí como carne de cañón. Sí, ellos terminaron concluyendo, pero no olvídese, vamos a matar a Moisés. Así terminaron concluyéndolo todo. O sea, ¿por qué? Eso pasa cuando uno empieza a magnificar la dificultad. Uno empieza a ver enemigos donde no los hay. Uno empieza a ver problemas donde no los hay. Los 10 espías magnificaron los gigantes. Josué y Caleb magnificaron ¿a quién? A Dios. Hombre, Jehová está con nosotros. El creador del cielo y de la tierra está con nosotros. Entonces,
Esto es una batalla diaria, que si uno no la sabe ganar, uno termina amargado. Esta es la batalla de toda la vida cristiana. ¿Sabe cuál? No es la batalla entre gigantes y personas, es la batalla entre el miedo y la fe. El miedo, y es una batalla que se libra ¿dónde? Aquí. Porque finalmente yo siento lo que pienso. Y luego eso va a determinar mi proceder. Entonces, por ejemplo, cuenta la historia que había un hombre que se ganaba la vida de la siguiente manera. Él tenía dos perros, uno negro y uno blanco. Y él tenía una casa de apuestas con esos dos perros. Entonces él, una semana le apostaba al uno y la gente que venía le apostaba al otro. Entonces, ¿qué hacía él? La primera semana alimentaba más al perro negro. Sí. Y él le apostaba al perro negro. Y la gente pues decía, no, yo le voy a apostar al blanco, porque ese señor se va a ganar todo. Entonces, apostemos al blanco para ganar más. Y resulta que ganaba ¿quién? El negro. A la semana siguiente, para confundirlos, hacía lo mismo pero con el blanco. Alimentaba más al blanco, la gente venía, le apostaba al negro y el blanco le ganaba al negro. Y así sucesivamente. Entonces, dos perros peleaban constantemente. Y entonces, finalmente alguien le pregunta y el anciano explica, mire, siempre gana el que alimento más. Siempre gana el que alimento más. Así ocurre con nuestra vida espiritual. Si alimentamos el miedo va a crecer. Pero si alimentamos la fe va a vencer. ¿Y cómo se alimenta la fe? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento de la fe? La palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces, cuando entendemos esto desde la obra de Cristo, este texto, toda la historia de este texto del Éxodo apunta a Cristo. Toda la historia de la Biblia apunta a Cristo, especialmente la de este texto. Egipto, ¿a quién representa? La esclavitud. Antes de Cristo vivíamos esclavos de nuestras emociones, del mundo, de lo que el diablo nos decía y nosotros no lo creíamos, ¿sí o no? La corriente del mundo. Vivíamos como esclavos. Llegó Cristo, libertó nuestras vidas y nos dio sabiduría para entender cómo vivir. Entonces, Egipto representa la esclavitud del pecado. El Cordero Pascual que en ese tiempo se presentaba, pues es Jesús, es representación de Jesús. El mar rojo que se abrió de par en par y caminó el pueblo en seco, apunta al momento de la salvación, cómo Jesús viene, irrumpe y abre el camino hacia la salvación. El desierto, que luego continuó después de eso, representa el proceso de transformación que cada persona debe tener en su carácter. Y la tierra prometida representa la plenitud del propósito de Dios. Eso es lo que significa todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salió de Egipto. Entonces, escúcheme bien, Cristo no murió en la cruz solamente para sacarnos de Egipto. Cristo murió para llevarnos a nuestro destino. ¿Y cuál es nuestro destino? Lo dice ahí Juan 10:10. Juan 10:10 dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Para que experimenten ¿qué? La plenitud del propósito de Dios aquí en esta tierra. ¿Estamos o no estamos? Entonces, segundo punto, ¿cuál es? Josué y Caleb creían más en Dios que en los gigantes. Tercera verdad, Josué y Caleb permanecieron firmes en su corazón cuando los demás
retrocedieron. Firmes en su corazón cuando los demás, ¿qué? Retrocedieron. 2 solamente permanecieron firmes. Y los demás que dijeron, no, olvídese, yo me devuelvo. No es conmigo, esto no es para mí. Escúcheme bien, la multitud quería regresar a Egipto, amargada, llena de miedo. Esto no, olvídese, nos quieren hacer la judía aquí, nos quieren hacer la vuelta, nos quieren acabar. Pero yo, ¿cómo le ocurre, papá? Yo no nací ayer. Por Dios, se llenaron de argumentos, creyeron que eran más sabios que Dios. La multitud quería regresar a Egipto, y eso es lo que pasa hoy por hoy. La presión era enorme para Moisés, para Josué y Caleb, porque eran los únicos que le creyeron a Dios. Sin embargo, a pesar de que la presión era enorme, ellos siempre permanecieron firmes. Olvídese, papá. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, hecho está. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, hecho está. Ojo, presta atención. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien. La fe verdadera se demuestra cuando todo parece ir mal. Cuando todo va bien, ¡ja! Imagínense que todo fuera bien. ¿Cómo estarían esos 2 millones de habitantes de ahí? Mejor dicho, esta era, claro que sí, no. Estamos donde debemos estar, estamos donde es. Pero cuando llegó el remesón, se puso a prueba la fe. ¿Quién tiene fe verdadera? En los matrimonios, la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien. La fe verdadera se demuestra cuando todo parece ir mal. Pero se entiende que se hizo un pacto delante de Dios y que Dios es poderoso para resolverlo todo. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque la palabra de Dios es una contracultura contra la cultura de este mundo, que lo único que quiere es esclavizarte al sistema. ¿Y quién está detrás del sistema de este mundo? El diablo. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pero tienen que entender, ¿sí?, que hay unos parámetros que forman la cultura, tanto del reino como la de este mundo. Entonces la cultura del mundo, ¿qué te enseña? Si es difícil, abandónalo. Eso sí es la cultura. No, eso está muy complicado, olvídese. Por aquí vea, más suave. No, eso, coger para allá. ¿Recuerda lo de Lot? Cuando Abraham, ¿qué le dijo a Lot? Lot, es que ya la cosa, sí, hay problemas aquí entre nuestros sirvientes, los pastores. Lo mejor que podemos hacer es separarnos, ¿sí o no, Josecito? Y entonces le dijo Abraham a Lot: ¿usted qué quiere escoger? Si usted escoge la montaña encrespada por allá, yo escojo la llanura. Si usted escoge la llanura, yo escojo la montaña. ¿Y qué dijo Lot? La llanura. No, me pusieron a escoger. No, yo voy a escoger lo plano, lo abierto, lo ancho. Sí, listo. ¿Y dónde terminó Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Y Abraham qué dijo? Listo, yo cojo de aquí para arriba. Dios está cumpliendo su palabra. O sea, no sé, Dios me dijo: de cierto te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Tranquilo. Entonces el hombre llegó y se enrutó hacia donde tenía que enrutarse. Entonces la cultura te enseña: si es difícil, abandónalo. Pero la contracultura del reino de los cielos te dice: si Dios te llamó,
persevera. Si Dios te habló, persevera. Si Dios te está guiando, persevera. Si le entregaste tu vida al Señor, persevera. La cultura de este mundo celebra la comodidad. No, y eso no está mal. La comodidad no está mal. Pues necesitamos buenos zapatos para poder caminar, ropa cómoda para vivir, casas cómodas. Claro, eso está muy bien. Esas son las añadiduras que Dios trae cuando dice: busca primeramente el reino de Dios y Dios te dará las añadiduras. Pero ¿qué pasa? El mundo te quiere vender las añadiduras como lo mejor y como lo mayor. Y entonces la cultura celebra la comodidad. La cultura del mundo celebra la comodidad. ¿Sabe qué celebra Cristo? La fidelidad. Buen siervo y fiel. Has creído en mí, has confiado en mí, me has buscado fielmente. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La cultura de este mundo busca entretenerte para emocionarte, para que las emociones determinen tus decisiones. Ay, ay, sí, sí, voy a hacerlo, sí. Ay, qué rico que se ve, lo quiero experimentar. Sí, la cultura de este mundo busca entretenerte para emocionarte, para que luego tú tomes decisiones. La cultura del reino, ¿sabe qué es lo que busca? Transformarte. Porque las emociones son algo pasajero y superficial. Hay personas que han estado considerando abandonar un sueño que Dios puso en su corazón. Quizá un ministerio, quizá una restauración familiar, quizá un proyecto, quizá una promesa recibida hace 10 años o hace 20. Pero hoy Dios te dice, escúchame bien, no vuelvas a Egipto emocionalmente. No vuelvas a Egipto emocionalmente. No regreses a la mentalidad de la que Dios ya te sacó. Lo mejor que Dios tiene para ti no está atrás, está delante de ti. Cuarta verdad: Josué y Caleb tenían un corazón completamente entregado a Dios. ¿Cómo era el corazón de Josué y Caleb? Completamente entregado a Dios. Números 32:12. Números, a ver si usted me ayuda. Números 32. ¿Sí o no? 32, 12. ¿Estamos o no? Excepto Caleb, hijo de Jefone, Cedeseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, ya el Señor empezaba a marcar una diferencia. Decía, no, es que estos manes, o sea, Dios conoce lo que hay en el corazón. Por eso Dios empezó a, como dice la palabra, Dios empieza a hacer diferencia entre los que le sirven a Él con su corazón y los que no le sirven con su corazón. ¿Estamos o no? O no, callados. ¿Estamos? Entonces mire, aquí la expresión hebrea significa seguir plenamente, seguir completamente, seguir sin reservas. O sea, ellos no eran creyentes a medias. No, espérate, es que sí. Para unas cosas cree, pero para otras cosas no. No. Ellos la tenían clara. Josué y Caleb no eran obedientes por tiempos. No, espérate un momentico. Tengo ganas de obedecer a Dios en esto, pero en esto no. ¿Cómo así? No, sí. Dios ha dicho, ¿sí?, en su palabra que, ejemplo,
El esposo deberá amar a su esposa y tratarla como vaso frágil. La esposa deberá honrar y respetar a su esposo. Oh, pero ¿cómo así? Y le ponemos pereques así, o sea, no eran obedientes por tiempos, ellos la tenían clara. No eran fieles cuando convenía. Josué y Caleb la tenían clara. Tenían una entrega total. O sea, ellos dijeron: Señor, o sea, mi corazón es tuyo. Ayúdame, Padre Santo, porque a veces como que me quiero, no sé, quiero hacer mi voluntad. A veces quiero ser sabio en mi propia opinión. Pero ellos tal vez alguna vez pensaban algunas cosas, porque imagínense eso, ellos bombardeados por 10 millones de gente que quería devolverse. Y estos dos, de pronto, no sé, la tenían bien clara, pero en algún momento, ¿no? De pronto ellos pensaron para sus adentros: ¿será que esta gente tiene la razón? Es que tantos pensando lo mismo. Uno muchas veces dice eso: es que tantos están pensando lo mismo. 10 millones de personas. ¿Será que de pronto ellos para sus adentros, no? Pensaban así. Pero no, yo creo que ellos dicen: no, Señor, perdóname, Padre. O de pronto se les salió por ahí: no, sí, verdad. No, perdóname, Padre. ¿Cómo puedo permitirme pensar y sentir esto? No, yo sé que tú eres el Dios que nos habló claro, que la presión era fuerte. La presión era fuerte, pero por encima de todo, Josué y Caleb tenían un corazón completamente entregado al Señor y no a lo que el mundo le quisiera bombardear. Dijo: no, olvídese, papá. Entonces escuche bien. Muchos quieren las promesas de Josué, pero no quieren desarrollar el carácter de Josué. Muchos quieren la conquista de Caleb, pero no quieren cultivar la perseverancia de Caleb. Sí, la promesa de Dios es gratuita porque es por gracia, claro, pero la madurez tiene un precio. La madurez espiritual tiene un precio. Mire lo que dice el Nuevo Testamento de Hebreos 3:19. Mire cómo lo narra la palabra de Dios con estas personas que no pudieron experimentar el propósito que Dios, porque no se trata solamente de llegar, sino de seguir cada vez más hacia adelante. No se trata solamente de ser liberados de Egipto. Dios tiene más. ¿Qué dice Hebreos 3:19? Y vemos que ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Mire, la Biblia narra que el pecado más grave que tuvo esta gente fue la dureza de corazón a causa de la incredulidad. O sea, la incredulidad endurece el corazón. Y una persona con un corazón duro mantiene amargada, mantiene brava, enojada. Quiere armarle problemas a Raimundo y a todo el mundo. Eso se nota en la cara. El amargado, o sea, se amarga la vida porque no le gusta aquí, porque no le gusta allá, y olvídese, y a mí nadie me tiene que andar diciendo nada, y olvídese, y yo hago lo que me dé la gana con mi vida, y trun, trun, tran, tran. Y terminan ¿cómo? Pues mal. No pudieron entrar a causa de ¿y eso es producto de qué? De la incredulidad, man. El incrédulo mantiene amargado y la amargura enferma y te lleva por el camino que no es. Por eso este pueblo se devolvió. Por eso este pueblo murió en el desierto. Porque no fueron capaces no les dio, entre comillas, la gana de tener la actitud de Josué y Caleb. Entonces, usted se imagina Josué y Caleb, ya Dios había dado la sentencia y Dios dijo: mire, solamente ellos dos siguen adelante, el resto no va a entrar. Uy, ¿cómo así?
claro. En pocas palabras, ¿qué tenía que pasar? Que el resto, que los 2 millones se tenían que morir en el desierto. Y cuando el último se muriera, sí, ahí ya continuaban adelante. Imagínense, Josué y Caleb. Ve, ¿y este quién es? No, este es el último de los que salió de Egipto. Uy, pero hágale rápido, hermano, necesitamos avanzar. Señor ahí, viejo rebelde, amargado, renegando por todo. Ay, y ya 40 años ha sido suficiente. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. La tenía clara Josué y Caleb. Y Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Sencillo, man. Confíe, man. Confíe. Sin fe es imposible tener contento a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de vivir como Josué y Caleb? Crecemos espiritualmente. ¡Wow! Como veíamos en días pasados, nuestro carácter se empieza a convertir en un carácter digno de admiración. Este man, hombre, uno cada que una persona con fe, con confianza, amor, amabilidad. No, ¿sí? ¿Qué otro beneficio? Nuestra familia se fortalece. ¿Por qué? Hermano, porque la atmósfera familiar cambia. Y es una atmósfera de fe y de confianza en Dios. ¿Cuál otro beneficio? Nuestra mente se renueva. Y claro, con una mente renovada se amplía más la visión acerca de lo que tiene que ser, cómo vivir la vida. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? Aprendemos a vencer la ansiedad, la depresión y la amargura, que es el común denominador hoy por hoy. Ansiedad, depresión y amargura. Por eso la gente está tomando decisiones equivocadas, hasta de quitarse la vida. ¿Qué otro beneficio? Descubrimos propósito. Decimos, no, claro, ahora entiendo cómo es que se tiene que vivir la vida. O sea, ahora entiendo que la vida no se trata de mí, la vida se trata de Dios, porque yo soy un ser imperfecto. El único que le puede dar realmente dirección a mi vida es el Dios, que es perfecto y creador de todo lo que existe. Esta vida no se trata de mí, ni de lo que yo quiero, ni de lo que me parece. No, entonces se trata del creador de la misma vida que yo tengo. ¿Qué otro beneficio más de tener esa actitud de Josué y Caleb? Somos ejemplo para otros. Somos ejemplo para otras personas. ¿Qué otro beneficio? Dejamos un legado a las siguientes generaciones. Entendemos que nosotros, que nuestras vidas, que lo que hagamos con nuestra vida, bueno o malo, finalmente eso va a trascender en una bendición generacional o maldición generacional. A veces vivimos y no pensamos ni en nuestra familia ni en las generaciones futuras. Todo lo que usted haga hoy para Dios, todo lo que usted haga hoy para Dios, eso luego usted lo va a ver reflejado en su descendencia. Por eso Dios ha dicho: seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Porque Dios es un Dios generacional. ¿Cuántos lo creen? Dígale que está a su lado: nunca es tarde para iniciar. ¿Dónde están los papás? Ok, levante la mano. Papás, no, papás y mamás, no basta sacar a los hijos del mundo. Hay que enseñarles a entrar en el propósito. Hay que enseñarles.
¿Dónde están la esposa y el esposo? Esposa y esposo. No basta con sobrevivir en el matrimonio. Ahí como bueno, estamos juntos porque tocó. No. Hay que construir una familia que honre a Cristo. ¿Y cómo es eso? Esposo, mano, ame a su esposa como a su propio cuerpo. Esposa, respete a su marido, sea complaciente con él. Hijos, honren a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Vivan tranquilos, vivan como Dios manda, porque donde hay armonía, la bendición fluye. Jóvenes, ¿dónde estamos los jóvenes? Los jóvenes, ¿dónde estamos? Ok, levanten la mano. No basta comenzar bien, hay que terminar bien. Iglesia, ¿cuántos son iglesia? Ok, no basta con salir de Egipto, hay que entrar en la promesa. ¿Estamos o no? Y terminamos diciendo, Dios nos llama a levantar la mirada en medio de los tiempos en que vivimos. Escuche bien. Vivimos tiempos que nos recuerdan cuán frágil es la vida. Por ejemplo, Colombia está iniciando una nueva etapa con la posesión de un nuevo presidente. Y nuestra respuesta como iglesia no debe de ser la división, los pleitos, ni el miedo, sino la oración. ¿Cuál debe ser la respuesta? La oración. La Biblia nos enseña que debemos orar por la nación, por los que gobiernan. ¿Está claro? Para que Dios les conceda sabiduría, justicia y temor del Señor. Pero al mismo tiempo tenemos el reciente terremoto en nuestra hermana nación venezolana, que nos conmueve mucho y que tenemos que seguir orando. Y nos recuerda que la creación, como dice Romanos 8:22, gime. La creación gime. Detrás de cada una de estas noticias hay familias que sufren y necesitan esperanza. Pero escuche bien, en medio de todo eso hay una verdad que permanece. Los gobiernos cambian, la tierra puede temblar, pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, nuestra confianza no está en las circunstancias ni en los gobiernos. ¿Está en quién? En el Señor. Así como Josué y Caleb no permitieron que el miedo, que la mala actitud definiera su futuro, tampoco nosotros permitiremos que las noticias que escuchamos definan nuestra fe. Oiga bien, nuestra misión sigue siendo confiar en Dios, orar, anunciar el evangelio y llevar esperanza, porque el reino de Dios siempre permanece inconmovible. Porque mientras el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar, Dios mío? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Mientras el mundo hace la pregunta como la que le hacían al Chapulín Colorado, la iglesia tiene que responder con fe. ¿Qué tiene que responder? Oye bien, nuestro Dios no es el Chapulín Colorado. Nuestro Dios está sentado en su trono. Él sigue gobernando la historia. Él sigue llamando y sigue levantando a hombres y mujeres con el espíritu de Josué y Caleb para hacer luz en medio de la oscuridad. Y precisamente por eso hoy Dios está levantando personas que no viven controladas por las noticias, sino guiadas por su palabra. Personas que como Josué y Caleb deciden creer
que las promesas de Dios son más grandes que cualquier gigante o cualquier crisis que se pueda experimentar. Recuerda, todos salieron, solo 2 entraron. Todos vieron milagros, solo 2 permanecieron creyendo. Todos escucharon la promesa, solo 2 decidieron abrazarla. La diferencia no estuvo en Dios, la diferencia estuvo en la respuesta humana de su corazón. Hoy Dios sigue levantando hombres y mujeres con un espíritu como el de Josué y Caleb. Personas que creen cuando otros dudan, que avanzan cuando otros retroceden, que adoran a Dios cuando otros no hacen sino quejarse y vivir amargados, que perseveran cuando otros abandonan el camino. Pregunta que debemos hacernos en este tiempo: ¿qué gigante me está intimidando? ¿Qué promesa de Dios he dejado de creer? ¿Qué área de mi vida necesita una renovación de fe? ¿Qué Egipto mental debo abandonar definitivamente? Hoy el Señor te llama a desarrollar el espíritu de Josué y Caleb, a creer de verdad nuevamente, a caminar hacia adelante nuevamente, a servir nuevamente, a evangelizar nuevamente, a soñar nuevamente, a conquistar nuevamente. ¿Cuánto lo van a hacer? Vamos a colocarnos de pie en este momento, por favor. Quiero que ores conmigo y quiero que le digas al Señor ahí: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, hoy levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor. No aceptamos la incredulidad, no la podemos aceptar, no la debemos aceptar. No aceptamos el temor, tampoco hacemos alianza con la derrota ni el pesimismo. Y perdónanos si en algún momento hemos hecho alianza con la incredulidad, con la mala actitud, con la amargura, con la derrota y con el pesimismo. Renunciamos a todo esto, Padre Santo. Señor, porque seguros estamos, no seremos una generación que se quede en el desierto. Dígalo conmigo: no, mi casa y yo no seremos una generación que se quede en el desierto. Mi casa y yo hemos sido designados para entrar en las promesas de Dios. Nuestros hijos vivirán bajo la bendición de Dios. Nuestros hijos servirán al Señor. Nuestros hogares serán restaurados. Cualquier enfermedad recibirá, cualquier cuerpo enfermo recibirá sanidad. Los cautivos recibirán libertad. Los desanimados recibirán nueva fuerza. La fe se volverá a levantar. Señor, dile: concédenos el espíritu de Josué y Caleb, un corazón íntegro, Padre, una fe perseverante, oh Dios, una visión celestial, una pasión renovada por Cristo y su reino. Creemos que el mismo Dios que abrió el mar rojo abrirá camino donde no lo hay. Dilo conmigo: tú nos has sacado del pasado, es para entrar en el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre. Oye bien, hoy no estamos delante de una simple historia del Antiguo Testamento. Hoy estamos delante de un espejo espiritual. Y la pregunta no es únicamente por qué Josué y Caleb sí entraron a la tierra prometida. La verdadera pregunta es: ¿qué está ocurriendo hoy en mi corazón?
¿qué está ocurriendo hoy en mi corazón? Hay familias que aman a Dios, pero caminan bajo el peso del miedo, de la amargura o de la incredulidad. Ya fueron perdonados, pero siguen viviendo con la culpa. Ya fueron liberados, pero todavía piensan como esclavos. Hoy Dios ha venido a hablar claro. La escritura dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, no porque fueran superiores, sino porque decidieron creer más en la palabra de Dios que en las circunstancias. Y ese mismo espíritu de fe está disponible hoy para tu vida y para tu casa. La cruz de Cristo no solo nos sacó del pecado, también nos abrió el camino hacia una vida nueva. Jesús no murió únicamente para perdonarnos, sino para restaurarnos, para transformarnos, para conducirnos a la plenitud de su propósito. Por eso, escuche bien, no hay gigante que tenga la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Para toda enfermedad, Cristo sigue siendo el médico de los médicos. Para toda crisis económica, Él sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Para todo matrimonio herido, el Señor sigue restaurando los hogares. Si hay hijos alejados, el buen pastor continúa llamando a las ovejas perdidas. Si tu corazón está cansado, Cristo te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Por eso dile al Señor: Padre, yo no quiero morir en el desierto de la incredulidad. No quiero conformarme con haber salido de Egipto. Quiero entrar en todo lo que tú preparaste para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesucristo digo conmigo: no acepto la mentalidad de derrota. No acepto la voz que ha dicho que no puedo, que no lo lograré, que ya es demasiado tarde. Porque la voz de Dios es mayor que la voz del miedo y que la voz de la incredulidad. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, renueva la mente de cada persona presente. Que donde había desesperanza, nazca una fe firme. Que donde había confusión, trae dirección divina. Que donde había desánimo, trae un nuevo fortalecimiento espiritual, conforme a la palabra de Dios. Donde está Cristo hay libertad. Toda opresión del enemigo es destruida en el nombre de Jesucristo. Toda ansiedad desaparece y llega la paz de Cristo. Toda culpa es quitada por la sangre de Cristo. Toda raíz de amargura tiene que desaparecer por la presencia del Espíritu Santo, quien restaura el gozo de la salvación. Padre bendito, sigue obrando milagros, Padre. Sigue obrando milagros, Padre de la gloria, como solo tú lo sabes hacer, como solo tú.